Javier, hablando de tus ministros, ¿puedes decir quién va a ser tu ministro de Economía? No, te sirve, ¿No tiene digamos... derecho la gente antes de ir a votar saber? ¿No tiene derecho la gente a saber cuál es tu programa económico? ¿La gente no tiene derecho a saber todo tu programa de gobierno? Bueno, pero cuanta más Los información... únicos... ¿Para qué? ¿Para que después me los operen? Ayer hubo declaraciones de una candidata a diputada tuya sobre la paternidad. ¿Coincidís con ella? No voy a hacer tratos con comunistas, que no son Pero si pacíficos. China quiere venir a hacer una inversión acá... ¿Brasil y Lula los metes en la misma bolsa? Obvio. No haces acuerdos. En pero realidad- Brasil es el segundo socio comercial de la Argentina. Es Pero lo importante. podrías... Los acuerdos estos, los mercados comunes, las uniones aduaneras, es todo comercio administrado por el gobierno. Eso yo no quiero eso. Es decir, que vayan y lean a Rothbard entonces. A un ¿Qué productor le opinaba conviene digamos, que le de bajen esto? aranceles. Hay acuerdos que les pueden convenir a los privados argentinos. ¿Qué le decís a la gente que teme un Bonex? Deshonesta O sea, no piensan intelectualmente. darle un bono a tantos años a la gente que tiene... Para que no vuelvan más los kirchneristas, ponerle la tapa al ataúd. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué Bienvenido. tal, Antonio? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, llegamos al final de la campaña, ¿no? Todavía falta un poquito más. ¿Muy cansado? Mira, la verdad es que si bien a nosotros nos demanda mucha exposición física, porque lo que no tenemos en determinados recursos lo tenemos que compensar con mucha exposición y con mucho ponerle el cuerpo, es cierto que eso se vuelve muy demandante, pero también lo que es la manifestación de afecto por parte de la gente es como que es una inyección anímica enorme. Porque es la primera campaña que hacen tanto Bullrich como Massa vienen participando en muchas campañas, no como candidatos a presidente. Bueno, Sergio, sí. Vos es la primera campaña que haces a nivel nacional. Sí, y pasan cosas que te llenan y que te dan mucha fuerza. Nosotros, qué sé yo, veníamos de hacer Corrientes, había sido una cosa impresionante y parecía difícil de superar. Y vamos a Salta y van 60.000 personas. Era bajamos del aeropuerto y eran 3 kilómetros de personas esperándonos. La verdad es que entonces todo ese esfuerzo es como que tenés la sensación de que vale la pena. Y bueno, hoy hacemos el cierre en el Movistar Arena. Digamos, arranca todo a partir de las 7 de la tarde. Va a estar Alberto Venegas Lynch, hijo, haciendo una introducción. O sea, no es que va a estar en video, va a estar físicamente. O sea, con lo cual son todas cosas que hacen que valga la pena. Te meto ya en temas. El gobierno anunció a partir del 20 el quite de voluntario de subsidios del transporte. Y ayer Giuliano, el ministro de Transporte, dijo que todos los votantes de Milei no deberían entrar en ninguna contradicción y adherirse voluntariamente al retiro, porque Milei está planteando sacar los subsidios al transporte. Creo que, me parece que Patricia Bullrich también, porque una cuestión casi numérica. ¿Qué pensás? Que en realidad, con todos los impuestos que vos pagás, o sea, en la medida que vos podés minimizar tu carga impositiva, vos tenés que hacer, digamos, mira, esta es la misma tontería que cuando te dicen, no, bueno, pero si vos estás a favor de las ideas de la libertad de Milei, no podrías ir a la universidad pública o no podés ir a un hospital público. ¿Por qué no? Si lo estoy pagando vía los impuestos. ¿Por qué? Digamos, o sea, tengo la obligación de pagar y si tengo el derecho de usarlo. Me parece que ahí hay un problema de concepción equivocado. O sea, ahora lo que sí tenés un problema es en el diseño de política macroeconómica, que te genera un déficit enorme, que está en 4 puntos, va camino a 5 y vos lo tenés que corregir. Entonces, pero esa chicana barata de politiquero de cuarta... O de Milei nada. Milei gana la elección. ¿Qué pasa con los subsidios? ¿Hay que pagar 700 pesos el colectivo, 1.100 el tren? A ver, nosotros lo que decimos es que los subsidios tienen que ser eliminados. Pero una de las cosas que nosotros explicamos, y a mí hasta me sorprende porque hasta los economistas lo repiten mal. O sea, ni siquiera entienden bien lo que nosotros decimos es, vos tenés que eliminar los subsidios, pero recalibrando la ecuación económica financiera del contrato. La ecuación económica financiera del contrato, para decirlo fácil, es que tu retorno, el retorno que tiene tu inversión, sea superior a tu coste de oportunidad, o sea, la tasa de interés que cuesta financiar el proyecto, por decirlo de alguna manera.
Eso hace que cuando el contrato cumple esa condición, quiere decir que a vos se te está retribuyendo toda la inversión que hiciste y se te está reconociendo como parte del costo el retorno. Eso para el empresario. Sí, bueno, pero eso tiene consecuencias en términos reales, en términos de servicio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vos lo podés hacer como lo hizo Aranguren, que lo cargó todo sobre el precio y causó un desastre. Entonces, y eso no te lo resiste la demanda. De hecho, la propia Corte Suprema de Justicia eso no te lo permite. Esto es muy importante. Es decir, no te va a permitir ese tipo de ejercicio. Le falló en contra a Aranguren en su momento. Exactamente. Entonces, nosotros lo que proponemos es otra forma de trabajar esto, porque eso es un flujo de fondo. Entonces vos podés trabajar en incrementar los ingresos, pero también podés trabajar muy fuertemente en bajar los costos. Por ejemplo, una de las cosas que te incrementa el flujo de fondos fenomenalmente es ponerle, yo te elimino el impuesto a las ganancias reinvertidas. Eso en términos de caja es fenomenal. Tu flujo de fondos mejora fenomenalmente, aun cuando vos no toques el precio. Es decir, o lo vamos a poner en estos términos para que, para que sea más fácil. Suponete que yo tengo el contrato equilibrado, que mi retorno está en línea con la tasa de interés de descuento. Ahora yo te hago esa mejora que te digo, no te cobro impuesto a las ganancias reinvertidas. Con lo cual tu flujo de fondos crece fenomenalmente. ¿Vos qué podrías hacer en ese contexto? Bajar el precio. Bajar el precio. Bueno, como los precios están muy atrasados, esto te permite que suban menos. Otras cosas que vos podés hacer es permitirle a las empresas que se apalanquen más. Eso lo que hace es bajar el costo de oportunidad y consecuentemente hace que el impacto en precios sea menor. Le podés reprogramar las inversiones. Podés hacer que esas inversiones que va a hacer, armarle un esquema de garantías para que sean más baratas. Entonces, cuando vos haces todo eso, el residuo que te queda para poner el precio es mucho menor. Y si además vos en esto estabilizás la economía, no tenés por qué cargarlo todo adelante, podés cargar un sendero de precios. Entonces, eso lo que hace es minimizar el impacto sobre el bolsillo de la gente. Pero al mismo tiempo pone en equilibrio la ecuación económica financiera de la empresa y eso le permite invertir. Está bien. Ahora, traducido para la persona que toma 3 colectivos por día. ¿Qué va a pasar con el precio del boleto? Porque todo esto, primero, tampoco es de un día para otro. No. Todos estos beneficios para la empresa que vos planteás. Sí, pero vos se lo planteás hoy y la empresa mira hacia adelante. ¿Qué pasa con el usuario? Con el que paga hoy 55 pesos y le están diciendo, mirá que si quitamos los subsidios se va a 700. No, pero eso es porque hacen la cuenta del modo brutal. De vuelta. A ver, cuando vos tenías lo hago cuando pasó con lo de Aranguren, tenías una diferencia de 15-1 en precios. Y si vos lo hacías como nosotros sugeríamos, aumentaba 100%. O sea, multiplicabas por 2, no por 15. ¿Me comprendés? Entonces, ¿vas a tener un impacto en precio? Sí, pero vamos a buscar que sea el menor impacto posible dentro de todas las restricciones que implica, o sea, las mejoras que vos podés dar. ¿Qué precio de tarifa te parece lógico a la fecha hoy en tren? No, tenés que hacer las revisiones tarifarias integrales. Eso no se puede hacer a dedo. Lo tenés que hacer, hay que sentarse y hacer los números. Y Javier, ¿cómo controlás a la empresa? Porque más o menos $1 es lo que cuesta en el mundo el boleto de colectivo. ¿Cómo controlás para que también dé el servicio que hay en el mundo? Porque está muy alejado actualmente el servicio que hay en Argentina. Bueno, vos cuando regulás no solo regulás el precio, regulás el precio. Es más, en el transporte le regulás la frecuencia y le regulás la calidad. Todo es parte del modelo regulatorio. Eso lo haría el Estado. Y si vos decidiste tener un modelo donde regulás, una de las cosas que se regula es la calidad del servicio. Y cuando vos no lo cumplís, tiene penalidades. El problema es que Argentina, por ejemplo, vos en electricidad eso lo tenés. Y si tenés un corte, la empresa tiene una penalidad. Es una multa. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Todas las condiciones de mejora de la calidad del servicio, ¿qué pasa? Cuando vos le apretaste la tarifa, van corrigiendo. Es decir, lo que te hace una empresa, todos son iguales en esto, te van a defender la caja. Entonces, si vos no le das tarifa, te van a defender la caja de alguna manera y te van a licuar la inversión de alguna manera. Cuando, digamos, la tragedia de Once, ¿de quién es la culpa? Es del Estado. Sí. ¿Por qué? Porque no le da tarifa, la empresa defiende la caja, el Estado... Y no controla el Estado. El Estado no controla porque sabe que no le está dando tarifa y después aparece el siniestro. Y después todos lloramos, pero en realidad eso es parte de
el mismo contrato. El mismo contrato mira los precios, mira las cantidades y mira, es más, y te mira los costos también. Para el usuario entonces, vos lo que me decís es, yo, administración pública, sí o sí voy a bajar los subsidios porque no puedo seguir con esos subsidios. Exactamente. Ahora, para el usuario, ojo con la tarifa, no va a ser lo que están diciendo. Vos le vas a dar beneficios a las empresas para que mejoren las ganancias y no suban la tarifa. Exactamente. Bien. Darles mejoras a las empresas en el flujo de fondos, pero sin que implique estar tocando el precio. Está bien. Eso Ahora, para- esas mejoras tienen un límite y cuando vos las agotaste, el residuo es el precio. Pero lo que tiene que quedar claro es que la suba de precios no es todo el efecto, sino que es solo el residuo después de aplicar un montón de mejoras. Y cuando te saturaste todas las mejoras, Está bien, pero digo, llega mi ley el 10 de diciembre y el 11 suben los precios. no, tenés que sentarte y digo, no, es todo Bueno. un proceso de estudio. También de Eso- equilibrio de salarios, ¿no? Me imagino, en ese sentido. Bueno, pero eso Va también... todo un poco atado. Pero en el fondo, cuando vos estudiás la dinámica del contrato, también está la demanda metido ahí adentro. Entonces, vos no podés llevar el precio a cualquier lado si no te lo puede resistir la demanda. Es decir, ¿de qué me sirve a mí poner el precio en la estratosfera si la demanda es cero? O sea, con lo cual es un desastre. Ahora, eso en los colectivos. ¿Y los trenes que son del Estado? Mirá, no podemos seguir con estos niveles de déficit. Es decir, no podés tener estos niveles de déficit. Y la realidad es que es un oxímoron tener un Estado empresario, porque no cumple el rol de un empresario. Entonces, la realidad es que debería correrse el Estado del medio, porque la verdad que cuando lo hace el sector privado lo hace mucho mejor. O sea, los trenes deberían ser privados. Sí, absolutamente. De hecho, cuando teníamos el mejor sistema ferroviario del mundo era Sí. inglés. Sí, sí. Pasa, la experiencia privada con el kirchnerismo de por medio no terminó siendo buena con el final, ¿no? Pero con el kirchnerismo nada es bueno porque son unos corruptos. Es decir, y además, ningún modelo regulatorio soporta la estupidez y soporta el populismo. Ese es el problema. A ver, no hay tal cosa como un almuerzo gratis, te decía Milton Friedman. Las cosas tienen un costo, entonces vos lo tenés que pagar. Creer que vos podés tener un servicio y no lo vas a pagar es bastante ingenuo. Lo vas a pagar de alguna manera u otra. O lo vas a pagar con emisión monetaria y por ende con inflación, o lo vas a pagar con otros impuestos, o lo vas a pagar en deterioro de la calidad del servicio. No hay nada tal cosa como un almuerzo gratis. Entonces, ahora, eso conceptualmente, lo que hay que buscar es la forma que se minimice el impacto negativo sobre la gente. Ese tipo de cuestiones sí las ves de entradas, ¿no? Una privatización tal vez del sistema de transporte o del tema de trenes. No, es que vos lo primero que tenés que hacer es poner las cuentas en orden, los contratos en orden, porque si no, no valen nada. Si vos no lográs poner la ecuación económica financiera del contrato en caja, el problema es que vas a estar rematando esa empresa, la vas a estar regalando. Entonces, por ejemplo, nosotros ¿qué decimos? Nosotros decimos, por ejemplo, YPF tiene que ser privatizada. Ok, pero primero, tenés que separar los negocios, porque ahora tiene un montón de otros negocios que no son el propio negocio de YPF, y además tiene un problema. O sea, cuando se nacionalizó la empresa, de ese momento a hoy perdió el 90% del valor. Sí, de hecho hoy del juicio es por 16.000 millones, hoy debe valer 2.000, 3.000 millones, no sé cuánto vale el YPF. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Vos no vas a salir a venderla hoy. Entonces, como, por ejemplo, nosotros en nuestro plan energético, tanto en ARSA como YPF tienen un rol para la transición. Pero en esa transición, cuando vos racionalizás esa estructura y la ponés en valor, después podrías privatizarla. Si no es regalarla. Entonces, me parece que estos temas son temas, que son muy complicados y que quizás no lo explico fácil, pero hay que tratarlos con mucho cuidado. Estuviste acá antes de las PASO. De ese momento a hoy, si tuvieras que definirme la Argentina, como te pregunté, ¿cómo está hoy con respecto a las PASO? Cada día está peor Argentina. Y el mejor indicio lo tenés en términos de inflación. A ver, si yo tomo la inflación de los últimos 12 meses, estoy en torno al 130.
Pero si yo tomo los últimos 2 datos y los anualizo, yo vengo viajando arriba del 300. Si miro alimentos, vengo arriba del 400. Si miro mayorista, vengo arriba del 600. Y no es solamente este problema de la aceleración inflacionaria. Tengo un problema que muchos no están acostumbrados a ver, lo que es el sobrante monetario. Cuando vos tenés control de capitales, vos te sobra el dinero y querés comprar dólares, por decirlo de alguna manera, y no podés. Entonces te quedan muchos pesos en la economía y eso genera inflación reprimida. Ahora, el sobrante que vos tenés hoy es equivalente al que tenías en el Rodrigazo. Pero la demanda de dinero de equilibrio, por decirlo de alguna manera, en ese momento era 10 y vos tenías 15. Hoy el problema es que vos tenés 10 y la demanda de dinero de equilibrio es 5. Con lo cual, relativamente, estos 5 puntos es mucho peor que el Rodrigazo. Después... Traducime eso en nuestro lenguaje de la calle. A ver, el Rodrigazo cuando Rodrigazo, uno recuerda a Rodrigazo con un brutal aumento de precios. 1975, digo. Exacto, 1975. ¿Qué pasó? Se te multiplicó por 6 la tasa de inflación. Entonces, si yo tomo al ritmo que viaja hoy, 300, ¿no? Multiplico por 6, me voy a 1800. Es una hiper. Sí, aparte vos sabés cómo es, salía jactaes, o sea, abriste la caja de Pandora. Entonces, y el problema más grave es el problema social. Porque vos en ese momento estabas en 4 o 5 puntos de pobres y saltaste a 25. Entonces, ¿cómo hago para multiplicar por 4 o 5 veces la cantidad de pobres si estoy arrancando de 40, ponele, que es el dato del semestre anterior? Hoy debe ser mucho peor. Entonces, es profundamente complicado y no termina todo eso ahí. Porque vos tenés una relación pasivos monetarios, o sea, las LELIQs, contra base monetaria, que es peor que lo que tenías en la previa de la hiper de Alfonsín. Y eso podría implicar que en el lapso de 30 a 90 días vos multipliques la cantidad de dinero por 4. Javier, y sobre esto, el término LELIQs, después del primer debate, una pregunta que vos le hiciste a Patricia Bullrich, fue uno de los más googleados. ¿Qué van a hacer ustedes con la bola de LELIQs? Bueno, a ver, lo que hay que quedar claro es que si vos no arreglás, no es gratis no arreglar el problema de las LELIQs. A ver, y la forma en que lo arreglo tampoco es gratis. Si yo lo quiero arreglar con controles y dejar que lo arregle el paso del tiempo, ¿cuál es el problema? Si yo lo arreglo con controles, quiere decir que persiste el desequilibrio en el mercado de cambios. Es decir, sigue existiendo brecha, sigue existiendo exceso de demanda de divisas. Eso no es gratis. ¿Por qué no es gratis? Porque implica un exceso de oferta en el resto de la economía. Quiere decir que en el mercado de bonos, el precio de los bonos se te cae, por lo tanto la tasa de interés es alta y tenés alto riesgo país. Eso se te va al mercado de bienes, se te descoordina el ahorro y la inversión, se te destruye la inversión, no generás puestos de trabajo, los que generás son de baja productividad, tenés un montón de problemas. No generás puestos de trabajo, los salarios son malos. Fíjate que el PBI per cápita desde el año 2011 hasta hoy está 15% abajo. Claro, eso sería una foto de la situación actual, con controles. No, pero es que es cada vez peor, porque hoy ya tenés 30% de las personas que trabajan en el sector formal por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, esa situación que te genera más demanda de gasto social, más déficit fiscal, más emisión monetaria. Más inflación. Entonces, en algún momento, digo, no te bancás el equilibrio por un problema de tensión social. La otra es cómo lo abro. Si yo mañana voy y alegremente lo abro, el cambio de portafolio me genera una hiper. Claro, van todos a buscar dólares con los pesos. Exacto, exacto. Entonces, el único mecanismo para evitar la hiperinflación es la dolarización. Digo dolarización porque es el nombre vulgar, digamos, de lo que nosotros llamamos competencia de moneda, que lo vamos a liquidar en dólares, el balance del Banco Central. Porque de esa manera, ¿qué es lo que vos hacés? Rescatás los pasivos del Banco Central, o sea, rescatás tanto las LELIQs como la base monetaria. Por lo tanto, eso es lo único que te evita la hiper. Cuando dicen, fíjate cuando te dicen, en el activo del Banco Central no hay nada. En realidad, esos son los que te están diciendo que hay una hiper. Porque si en el activo del Banco Central no hay nada, ¿cuánto pueden valer los pasivos? Ahora, 0. Por lo que vos estás... 0 es, tengo una hiper. Por lo que vos estás contando, eso tiene que ser inmediato.
Nosotros con eso empezamos el Por primer día. Eso tiene que ser inmediato. Ahora, vos también planteaste que el esquema de dolarización tal vez sea dentro de 8, 9 o un año, una vez que vos asumís. Está bien, pero a ver, el tema es el siguiente. Primero tenés que lograr, digamos, que esa decisión se tome. O sea, nosotros tenemos la intención, vamos a ir al Congreso, vamos a pasar todos los procesos. Es más, tenemos hasta una opción para evitar pasar por el Congreso para hacerlo. Eso va a ser el 11 de diciembre. No, el 11 de diciembre no mandamos una ley ómnibus, La opción mandamos es con DNU, un tren, porque va a tener varios vagones. Por Claro, eso ¿cuál es Hay que tratar de que el Opciones de Congreso DNU. trabaje, ¿no? No. Traten que trabaje el Congreso. Claro. De hecho, llamamos a extraordinarias. A ver, ¿cómo es el día 10? El día 10 nosotros nos paramos ahí, hacemos la reforma del ministerio, eso lo podemos hacer. Y mandamos todo el paquete de leyes que tienen que ver con la reforma del Estado, con la modernización del mercado laboral y con la reforma monetaria. Sí. O sea, va todo. Es decir, después hay secuencia y en el medio vamos a trabajar nosotros sobre el gasto público para poner las cuentas fiscales en orden. O sea, hay un montón de cosas con las que estamos ¿Qué va a pasar con lo que trabajando. no te aprueben? Con lo que no te das consenso para aprobar. Todo lo que no me aprueben lo voy a sobreexagerar en ajuste fiscal. Porque la madre de todos los mares está en el déficit fiscal, está en el Estado. Si yo miro la historia argentina de los últimos 122 años, hubo déficit en 112. Si yo miro las 22 crisis que tuvo Argentina desde el inicio del siglo XX, en la metodología Cerro-Meloni, 20 tienen que ver con déficit fiscal, ya sea alto o escandalosamente alto. Lo que quiero que tomemos conciencia es que, a ver, el Rodrigazo estalló con 14 puntos de déficit fiscal en términos del PBI en el 75. La tablita cambiar en el 81 estalló con 11. La hiper de Alfonsín con 8, la convertibilidad con 7 y hoy, si yo tomo, digamos, el Tesoro más el Banco Central, tengo 15. Y 2/3 de ese déficit me lo genera el Banco Central. Si yo no arreglo el problema de las LELIQs, la hiper la tengo todo el tiempo a la vuelta de la esquina. Che, ¿por qué crees que los empresarios te tienen temor? Porque a muchos no les gusta competir. Los empresarios no son naturalmente liberales. Al empresariado le gusta más la protección, digamos, o sea, al empresariado en general le gusta mucho más el modelo fascista, donde te controla los precios, digamos, pero a cambio también te pisan los salarios, a cambio te prohíben la importación, o sea, entonces tienen un retorno distinto a lo que es el retorno en un título público, pero tampoco tienen el retorno que podrían tener, pero están mucho más seguros, o sea, pero se la llevan seguro. Sí. Digo, a ver, ¿por qué me critican los bancos? Es tremenda la situación que yo planteo para los bancos, porque si yo desmonto el negocio de las LELIQs, Y van a tener que salir a prestar y van a tener que hacer negocio como corresponde al negocio bancario. porque hoy es muy fácil los bancos, ¿qué hacen? Seguro. Toman los depósitos, se dan vuelta, colocan a LELIQs y hacen spread, o sea, pero pues eso no es ser banquero. Eso no es ser banquero. Claro. Ser banquero es prestar plata y ganar plata prestando plata. Entonces, imagínate cuando yo planteo desmontar el monstruo de las LELIQs. Y claro, soy lo peor que le puede pasar en la vida. Porque hoy ganan plata sin hacer nada. Sí. ¿Qué pasa cuando vos mandes todo este paquete, incluido el de reforma del mercado laboral, y lo tengas a Moyano, no sé, yo digo Moyano por Moyano, tengas a la CGT en la calle parándote el país? Yo no creo que va a ser un problema el sindicalismo. Un país que no lo pararon con 160% de inflación, no aclaremos. Yo creo que no va a ser un problema. Básicamente, ¿por qué? Porque el problema del mercado laboral hoy es que yo tengo la cantidad de empleo en el sector privado formal clavado en 6 millones de puestos de trabajo desde el año 2011. El problema es tan grande que fuera del mercado, en el informal, tengo 8 millones de personas. Es decir, Sí. es tan grande el problema del marco normativo que tengo que genera un desequilibrio donde tengo más gente afuera que adentro. Primer punto. Segundo punto.
En este deterioro que tiene la macro y que donde la macro no crece y está estancada, los salarios además van por atrás y eso lo que hace es limar las bases del sindicalismo, con lo cual el modelo de negocio, si vos querés, del sindicalismo está en jaque. Es decir, entonces, si no cambian, van a perder todo a manos de la izquierda y eso va a ser un problema, no solo para los sindicalistas, también para los empresarios y para la gente. Dicho esto, lo que nosotros estamos proponiendo es un modelo de modernización del mercado laboral yendo a un sistema de seguro de desempleo, como el que tiene la UOCRA, Claro. pero con mayor profundidad financiera. Pregunta, si hay un modelo que funciona, si la gran mayoría de los sindicalistas, salvo uno solo, todos entienden que el modelo no funciona y que hay que ir a otro modelo y que ese modelo es el de la UOCRA, que es el que funciona. La pregunta es, ¿por qué no nos sentamos y lo arreglamos? La pregunta es, dado esto, ¿con quién me recomendarías que me siente primero? Vos ya te sentaste con Martínez. Con Gerardo Martínez. ¿Y por qué? Porque tienen el modelo de seguro de desempleo. Exacto. Entonces, Entonces, no es el único actor de la CGT tampoco, Gerardo Martínez. Es un poco lo que te plantea Antonio. está bien, pero si todo el grupo de los sindicalistas, salvo uno, tiene claro, Ese uno es Moyano, ¿no? Uno que es... Pablo, Sí, Pablo Moyano. Bueno, pero es potente el sindicato. Es un sindicato fuerte. está bien, pero cuando todos empiecen a tomar las reformas y a todos les vaya mucho mejor, y que de ir de un mercado de 6 millones vayas a uno de 14 millones, digo, la ideología la vas a empezar a dejar de lado. Ahora, si no lográs evangelizar de alguna manera a los sindicatos y hay conflictividad social en la Pasa que- calle, el primer día, Pero un ¿por mes qué? después, 2 meses después, Pero ¿sabes cuál es la ¿cómo lo ves diferencia? eso? La diferencia es que mientras que en algunos espacios piensan en el rifle sanitario, motivo por el cual después se te paran de mano, porque vos, ¿qué te crees? Que vas a ir, Algunos espacios de Bullrich, en este caso. entre otros. Sí. Hay gente que piensa en esos términos. Yo creo que, dadas las circunstancias del mercado laboral, hoy están en condiciones de mutar de modelo. Y si vos lo haces inteligentemente, cuando ellos ya vieron cuál es el modelo que funciona, porque digo, si hay un sector que es complicado en la economía, es la construcción, porque es profundamente procíclico. Entonces, si funciona en ese sector, en otros que son mucho más estables, va a funcionar, pero muchísimo mejor todavía. Entonces, ellos ven la solución, pero están atrapados. Si vos no le das la forma de salir, y claro, se van a convertir en un actor que bloquea. Si vos buscás la forma de salir y le propones un modelo acorde a lo que necesita la economía y que además le arregla el problema a ellos, digo, ganan las dos partes. Ahí tu interlocutor con los sindicatos va a ser Barrio Nuevo, va a ser algún dirigente puntual. Lo interesa- ¿Tenés a alguien visto? A ver, yo creo que un buen interlocutor tiene, digamos, sería el interlocutor natural, sería Gerardo Martínez, Sí. porque es el que tiene el modelo. Claro. Pasa que está Tiene dentro ese ahí. modelo. Bueno, ¿y cuál es el problema? Sí. Si yo digo, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Supongamos que el domingo ganamos en primera vuelta. La pregunta es, ¿a vos qué te interesa? Que yo venga acá a hacer un diagrama teórico, digamos, o te interesaría más que sea un tipo pragmático y resuelva pero además problemas. Es un negocio para un sindicato pasar de una base de empleo de 6 millones a 14 millones. Exacto. Y además el seguro de desempleo implican, entre otras cosas, empresas de seguros. Exactamente. Claro. Entonces, Vos lo podés pensar como pasar del sistema de 6 a 14, te eliminás el problema de que te están comiendo las bases, tenés un nuevo mercado que es 8 millones de pólizas. Lo que nos Empezás pasa a a todos cre- creo que es la experiencia de un país que cada vez que no gobierna el peronismo tenés a los sindicatos en las calles. Está bien, Frenando, pero parando si vos, y complicando a la ver, vida a todos. Pero si vos, de vuelta, si vos vas a subir con la idea del rifle sanitario, el otro se va a defender. Digo, viste que hay un vos vas a dicho que proponer dice... un negocio. Claro, básicamente. o sea, viste que hay un dicho que cuando vos lo pones en términos de ajedrez, vos podés jugar con las blancas, sí, tenés la apertura, pero las negras también juegan. Bueno, digo, acá es lo mismo. Es decir, vos, no, digamos, esta idea de que creés que vas a pasar con el rifle sanitario con otros actores de la economía no funciona.
Entonces, bueno, ¿cómo lo arreglamos? Necesitamos ir a este lugar. Es interesante que en el contexto actual que estamos existe consenso de que ese modelo es el que funciona. Ahora, para vos ya hablaste con Gerardo Martínez. Sí. Gerardo Martínez igual lo tiene hoy en marcha, es el sector que tiene en marcha el seguro de desempleo. ¿Qué te dicen otros actores del sindicalismo? Están súper interesados. O sea que el único problema es Pablo Moyano. Sí. Pero yo creo que a la luz de los hechos va a terminar... Cuando vea cómo le va mucho mejor a los trabajadores de los otros gremios, o sea, no le va a quedar otra que alinearse, porque le va a ir mejor a sus trabajadores y a él mismo. O sea, pero lo que hay que hacer es presentar las ideas, discutirlas, evaluar, y yo creo que lo que pasa acá encima tenemos la ventaja de que hay un modelo que funciona. Sí. Entonces, dale, copiemos el modelo que funciona. Sí, que de ellos es además. Sí, por eso. Claro. No es que digo yo le estoy imponiendo un modelo, no, digo, funciona esto, ¿por qué no lo aplicamos? Porque esto es muy importante, porque si nosotros somos exitosos en la estabilización de la economía, lo cual nosotros no solo digamos estamos pensando en un ajuste fiscal, sino digo todo lo que es la reforma monetaria, suele ser, digamos, en Argentina todos los programas de shock, todos fueron expansivos, del 52 en adelante, salvo el del 59, todos fueron expansivos. Quiere decir que aumenta la actividad, que aumenta el empleo, que mejora el salario real al tiempo que baja la inflación. Si vos eso además después lo encadenás con un proceso de crecimiento, una de las cosas que te va a pasar es que vos vas a crecer mucho, pero además intensivo en mano de obra. Y se termina esta historia de que me tengo que poner a llorar en el aeropuerto porque se me van mis hijos. Javier, recién dijiste, imaginémonos que ganó en primera vuelta, sea ese el caso o quizás en un balotaje. Lo que está pasando mucho es que desde el lunes no se sabe qué va a pasar con Argentina. En ese caso, ¿vos te vas a sentar a negociar con el oficialismo? ¿Vas a llamar a Alberto Fernández, a Sergio Massa? ¿Cómo va a ser esa transición? ¿Qué tenés pensado? No, ellos tienen que terminar su gobierno. ¿Y qué pasa en un supuesto caso de renuncia, por ejemplo, a Sergio Massa? Problema del gobierno, que lo arregle el gobierno. Yo me tengo que focalizar, es decir, en cuanto a mí me dejen el país para comandarlo, yo me hago cargo. Ahí la consulta es si puede haber algún tipo de declaración, tal vez buscando calmar los mercados. Yo, digamos, devaluación que se puede imponer. Todas las reflexiones sobre qué es lo que hay que hacer, las he hecho. Y las he especificado para cada uno de los distintos escenarios posibles. Yo, digamos, mi tarea la hice, el día que me toque, voy y lo pongo en marcha. ¿Qué le decís a los que, porque es un tema constante, aquellos que te plantean desde el oficialismo, desde la otra oposición, que no tenés estructura? Bueno, lo primero es que si nosotros ganamos, va a haber un reordenamiento político. Es decir, va a ser un cimbronazo fenomenal para la política. Pensá que alguien que entró hace 2 años, 3 si vos querés, en política, y que en ese rango, digo, termina accediendo a la presidencia de la Nación, digo, eso es parte es mérito nuestro, pero parte también es de mérito de los que están. Digo, ¿por qué nosotros decimos una Argentina mejor es imposible con los mismos de siempre? Bueno, porque además pretenden, digamos, seguir haciendo lo mismo y que los resultados cambien. Pero lo que te dice Bernardo es, sí, de hecho, ayer creo que fue Mauricio Macri cuando pide... Sí, lo dijo el votar a propio Patricia Macri. Bullrich, lo están diciendo sistemáticamente, pero nosotros vamos a tener 10 gobernadores, tenemos un bloque importante de diputados. ¿Y por qué no lo pararon ahora? ¿Cómo alguien que no tiene nada va a poder hacer algo? ¿Y por qué no lo pararon ahora? Digo, a ver, ya fracasó Juntos por el Cambio. Ya fracasó. Cambiemos fracasó. O sea, ya fracasó una vez. Y si vos te fijás, la gente que son los mismos que fracasaron con la Alianza. Es decir, es gente que lleva años fracasando siempre. Primer punto. O sea, con lo cual, la propuesta que me puede traer un conjunto de fracasados es otro fracaso. Punto 1. Punto 2. No solo eso, sino que los motivos por los cuales fracasaron siguen vigentes. Es decir, es esa estructura heterogénea, digo, donde unos miran para un lado, otros miran para el otro. Ahora, la pregunta es, fueron gobiernos, fracasaron y no los pararon y nos trajeron de vuelta al kirchnerismo. ¿Por qué van a hacer algo distinto si no están proponiendo algo distinto? Y no solo eso, que no solo que
están más lejos de lo que tienen que proponer, sino que además, que hay un tema adicional. ¿Por qué no los pararon ahora? Digo, ¿por qué no pararon el tema de los jueces en el Senado? ¿Por qué no pararon un montón de cosas en el Congreso donde supuestamente ellos... Siempre te falta... No sé, ¿se dieron cuenta que siempre falta alguno de Juntos por el Cambio que termina permitiendo que el kirchnerismo saque leyes aberrantes, sobre todo cuando va contra el bolsillo de la gente? Está bien, igual yo insisto con la misma pregunta porque es lo que están marcando todo este último tiempo. Bueno, no lo logran ellos. Está bien. Llegaste el 10 de diciembre. Ese, buen punto, yo te lo tomo. Vuelvo al punto. Entonces lo que digo es, primero es que Juntos por el Cambio no es alternativa para parar el kirchnerismo porque no lo lograron y no lo hacen. Y muchas de las cosas pasan porque ellos les dan los acuerdos para que pasen. Primer punto. Con lo cual son socios, no son. Ellos te dicen a vos lo mismo respecto a temas puntuales. No, sí, bueno, digo, hagamos el track record de las votaciones. Hagamos el track record de las votaciones. Nosotros, digamos, le votamos casi todo en contra al kirchnerismo. Ellos le votaron casi todo a favor. O sea, nosotros lo único que votamos en línea con el kirchnerismo, ¿sabes qué fue? La baja del impuesto a la ganancia. Sí. Con lo cual, que le expliquen ellos a sus votantes por qué, digamos, le dijeron que iban a bajar los impuestos y no lo hicieron. Pero dicho esto, hay algo que es más importante, que es, si nosotros ganamos, va a haber una reconfiguración de la política. ¿Y qué imaginás? Que se parte Juntos por el Cambio y que se parte Unión por Todos como lo conoces hoy. Y yo creo que tenemos una oportunidad histórica de lograr ordenar la política en términos ideológicos. Entonces, que los colectivistas queden de un lado y que los que abrazamos la idea de la libertad quedemos del otro. Y que la discusión sea una discusión ordenada. Porque si vos haces una mezcla de personas que tiran para distintos lados, cuando llega el momento de gobernar son un desastre, como fue Juntos por el Cambio y como fue este gobierno. Y en ese escenario que vos imaginás de ruptura de las actuales estructuras políticas y que queda de un lado colectivistas, de un lado ideas liberales, ¿quiénes imaginás que van de tu lado? Bueno, yo creo que una parte... primero tengo, quién es el que maneja la ambulancia, que es Guillermo Francos. Sí, está bien. Es que va a ser tu ministro de Interior. El ministro del Interior, y es quien está encargado de pasar con la ambulancia política. Buscar a los enfermos. Esa imagen de la ambulancia es genial. Sí. Claro. Entonces, yo creo que hay ¿Cuál gente... es la primera parada de la ambulancia? Yo creo que hay gente valiosa dentro de una parte del PRO y creo que hay una parte valiosa dentro del peronismo. Y hay partes que son irrecuperables. Radicales ni de cerca. Son parte de los irrecuperables. Que vayan y estén con los colectivistas. Si se sienten más cómodos con los kirchneristas. Pregúntale a un radical con quién se siente más cómodo, si con un kirchnerista o con nosotros, si hubiera un balotaje. ¿Tenés algún nombre puntual de algún caso de estos del PRO o del peronismo? No importa, porque en realidad, digamos, de hecho, a ver, esto no es teórico, esto está ocurriendo. Sí. O sea, hay gente... ¿Vos te imaginas que un sector del peronismo te va a acompañar y un sector del PRO, o sea, de Juntos por el Cambio, del PRO te va a acompañar? Exacto. Y que con esa estructura... puede que hagamos buenos números en el Congreso y podamos pasar las cosas. Básicamente gente con la que estás hablando hoy incluso, o que te están llamando. Se está ocupando intensamente el señor Guillermo Francos. Javier, hablando de tus ministros, ¿puedes decir quién va a ser tu ministro de Economía? No. ¿Y cuándo nos vamos a enterar? Cuando sea el momento que lo tenga que anunciar. Si a vos te sirve, ¿No tiene digamos... derecho la gente antes de ir a votar saber quién va a ser? Si yo, digamos... ¿No tiene derecho la gente a saber cuál es tu programa económico? Sí, claro. El único que presentó un programa económico fui yo. ¿La gente no tiene derecho a saber todo tu programa de gobierno? Bueno, pero cuanta más información... Los únicos que lo pusimos fuimos nosotros. ¿Para qué? Para que después me los operen, digamos, o sea, le inventen cosas, sí, y le hagan cosas aberrantes como la que le hicieron a Martín Krause. Digo, un académico de súper excepción y por tomar y por hacer un ejemplo desafortunado dentro de una charla de economía, porque hay que tener mucho cuidado los economistas cuando dan los ejemplos a no economistas. Esto no era un caso de no economista, porque era charla entre economistas, pero la política se mete y después pasan este tipo de cosas. Y estamos hablando del Congreso. Ayer hubo declaraciones de una candidata a diputada tuya sobre la paternidad. ¿Coincidís con ella? No, pero los liberales no somos manada. De hecho, nosotros los liberales hasta te diría que
nos vanagloriamos de nuestras diferencias. Bien. Aparte no es algo que esté en la agenda. ¿Diana Mondino va a ser canciller? Diana Mondino va a ser canciller. Contame política exterior de un eventual gobierno de Milei. Nosotros vamos a tener un alineamiento con Estados Unidos e Israel. Nuestro alineamiento internacional es Estados Unidos e Israel. ¿Vos sabés que pasó algo hermoso el otro día en una caravana en Loma de Zamora? Ah, estaba la bandera de Israel. Claro, Sí. vino un chico y me acercó Sí. la bandera de Israel. Sí. Y además no es que era una bandera... Estaba hecha con mucha voluntad. ¿Me comprendés lo que Sí, te sí, digo? sí, sí. O sea, hecha a mano, o sea, era un... Entonces, mirá cómo digamos, la gente entiende las propuestas. Fíjate, es más, en Salta, mirá lo que me pasó. Me regalaron una motosierra amarilla y negra, y ¿sabes qué nombre le pusieron? Conan. O sea, entiende, o sea, los políticos creen que la gente no entiende y entonces después van y le mienten. No dijo nada en lo fiscal. Sí dije lo fiscal. La gente entiende que es la motosierra. Y cuando me traen los billetes de dólares con mi cara, en Loma de Zamora, entienden pues, que es sí. la dolarización. Entonces, la gente comprende mucho más de lo que los políticos infieren. ¿Es inteligente en términos de política exterior marcar una postura muy clara, no solo respecto al tema Israel, sino a determinadas cuestiones? Fui el más claro de todo y contundente. No, en no, eso, no, pero no por el tema no por el tema tu claridad, que claramente la estás mostrando, digo, pero respecto Sí, pero vos a fijate que los repercusiones discursos- internacionales que podés Pero tener vos de otro fijate, lado. pero vos fijate los discursos en la Cámara. Mi discurso fue el único que planteó la condena a los actos terroristas, la solidaridad con Israel y el remate, que fue lo que no hicieron los demás y lo hice yo solo, es apoyar el derecho a la legítima defensa de Israel. Eso no es trivial en términos de política internacional. Y voy a este punto, perdón, porque Dale. por el tema de los BRICS. Lo que yo dije es lo siguiente, yo no voy a hacer alianzas estratégicas en lo geopolítico con gente que no respeta la libertad, con gente que no respeta la paz, no voy a hacer tratos con comunistas. Ahora, eso es una definición geopolítica. Ahora, mañana vos querés hacer comercio con China, hacelo. No es mi problema, hacelo. Pero yo como país no me voy a alinear con comunistas o con los que no defienden la libertad o los que no defienden la democracia o que no son Pero si pacíficos. China quiere venir a hacer una inversión acá, ¿estás a favor? Que lo haga, digo de vuelta. Con privados. Problema de los privados, yo no me voy a meter en eso. ¿Cómo sería el mundo ideal en el comercio? Que el Estado no intervenga, que no esté metido para nada. Bueno, mira qué fantástico, o sea, yo no voy a estar. ¿Brasil y Lula los metes en la misma bolsa? Obvio, Directo. No haces acuerdos. no. No, pero ¿no haces acuerdos geopolíticos o comerciales? No hago acuerdos geopolíticos. Igual el Mercosur es una pésima idea que lo único que hace Bueno, el Mercosur nunca terminó de ser un mercado común. Bien, exacto. Es una unión aduanera imperfecta. Pero así O sea, así nació. Lo que pasa es que después nunca progresó. Por eso, entonces, en Pero realidad... Brasil es el segundo socio comercial de Argentina. Es Pero lo importante. podrías tener de otra manera, no de una manera de que perjudiques a los consumidores, a los argentinos. ¿De qué manera? Con el libre comercio. Comercializá con quien quieras. Por eso nosotros, vos fíjate que también hay una secuencia de cómo abrís la economía. Primero te hago competitivo fiscalmente, te hago competitivo laboralmente, mientras tanto arreglo el problema monetario y cuando te nivele la cancha para que puedas competir competir. Pero vos imaginás una Argentina negociando en forma bilateral y no en bloque con el Mercosur. De hecho, como Prefiero, digamos, el modelo Uruguay, chileno. Por ejemplo, El modelo Chile, chileno. Uruguay también. Prefiero el modelo chileno, O sea, vos imaginás una Argentina que va a negociando negociar bilateralmente. Bueno, yo no sé, yo creo que Brasil también va por ese lado. ¿Y si no funciona el Mercosur? Pero de vuelta, podemos agarrar y ponernos en la posición hipócrita. Ay, es anticomercio. No, es anticomercio. Soy contra pro comercio. Pero lo que digo es, justamente, los acuerdos estos, los mercados comunes, las uniones aduaneras, es todo comercio administrado por el gobierno. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso.
decir, un que vayan y productor lean le a conviene- Rothbard entonces. A un ¿Qué productor le opinaba conviene de, digamos, que le de bajen esto? aranceles. Hay acuerdos que les pueden convenir a los privados argentinos. Pero el punto es, los acuerdos tienen que ser un acuerdo que favorezcan a 47 millones de argentinos. No Pero a... ahí puede ser un acuerdo bilateral también. Está bien, pero no sé si soy claro. Es decir, la política que vos fijes en lo comercial, si vos querés, nosotros no somos pro estar determinando la política comercial. Porque para eso te nivelo la cancha fiscal, para eso te nivelo la cancha laboral y para eso te nivelo... Claro, andá y competí. Andá y competí. O sea, porque si no es... ¿Por qué hay que elegir algún ganador? Porque elegir algún ganador, eso la cuenta la tiene que pagar otro. Volviendo al tema de Israel, para el Estado argentino hoy Hamas no es una organización terrorista. Para mí es una organización terrorista y que tiene que ser condenada y que tiene que ser perseguida y que no debería existir. No se negocia con los terroristas. Para mí son terroristas. Digo porque en una eventual presidencia tuya, una de las primeras decisiones a nivel cancillería Hamas es un grupo terrorista, igual que Hezbollah. Ahora vuelvo a la Argentina. ¿Tenés ya definido todo tu gabinete? Faltan las partes que todavía tiene que definir Victoria, que está trabajando con ello, que tiene que ver con la parte de seguridad y defensa. No, está bien, pero vos tenés 8 ministerios, ¿van a quedar? 8. Economía, Sí. infraestructura, capital humano, relaciones exteriores, seguridad, defensa, justicia y Ministerio del Interior. Esas 8 cabezas sí las tenés. Tengo 6. 2 es decisión de Victoria. Claro, depende de eso. Ah, está bien. Sí. Justicia, básicamente. No, seguridad y defensa. Ah, seguridad y defensa, perdón. Está bien. Justicia es una persona que trabaja en sintonía con la Corte Suprema. Porque una de las cosas que nosotros queremos es ir a fondo en lograr la independencia del Poder Judicial. Una de las cosas que es aberrante, que ocurre hoy. El presupuesto se lo tiene que aprobar el jefe de gabinete. Sí, claro. Entonces te aprieta con eso a la Corte. Exactamente. Entonces, vos tenés otro modelo que es, por ejemplo, llevar el presupuesto al Congreso. Nosotros lo que queremos hacer es directamente estripiar el financiamiento. Es decir, que haya un financiamiento específico para la justicia y que se administre la justicia con la menor interferencia política posible. ¿Qué te parece el Consejo de la Magistratura como órgano? Digo, está recontrapolitizado. Como está hoy, no funciona. Digo, pero como concepto, imagínate que fuera ideal, ¿vos lo mantendrías como esquema? Porque es un órgano constitucional. Está bien, pero yo lo que quiero es que la justicia esté administrada por los jueces, no que estén metidos los políticos para toma y daca de sus contracaras de corruptelas. ¿Qué vas a hacer con un fallo de la Corte que le ordena a la Nación devolverle la coparticipación que le sacó a la Ciudad de Buenos Aires y devolverle, obviamente, retroactivo los fondos, que hoy no se cumple? Paréntesis, primera vez en la historia que un Poder Ejecutivo desoye un fallo de la justicia, pero bueno, está bien. Hay que cumplir. Digo, si estamos hablando de la institucionalidad se respeta y se acata los fallos. Si estoy hablando que quiero una Corte Suprema independiente, porque además... O sea, vos le vas a devolver los fondos. Obviamente. Que ordena la justicia Obviamente. en puntos y en lo que se adeuda. Obviamente. Porque estuvo mal lo que le hicieron a la ciudad. Entonces, es más, el sistema de coparticipación argentino es profundamente injusto. La Constitución del 94 señalaba que había que determinar una nueva ley de coparticipación. No se hizo nunca. Bueno, nosotros tenemos propuestas para avanzar ahí. Porque esa Constitución del 94 que fija una nueva ley de coparticipación, vos tenés que aprobar primero en todas las legislaturas provinciales y después en el Congreso Nacional. Sí. Obviamente, imposible cumplimiento. Bueno, pero nosotros hemos descubierto algunas llaves legales Está bien. para... ¿Cómo te imaginás una coparticipación diferente? Yo preferiría ir más a un sistema donde haya correspondencia fiscal. Es decir, una provincia produce más, recibe más. Sí, no, en realidad, digamos que sea, que haya correspondencia fiscal. Es decir, que vos querés gastar más, Sí. vas a tener que ir y cobrarle impuestos y te tenés que dar la cara con... Con tus ciudadanos. Exactamente. Eso tiene
no solo que tiene la cuestión de que vas a ser muy cuidadoso, sino que además se termina esto de que los gobernadores se tienen que venir a arrodillar frente al presidente para que le tire algo. Está bien, pero te digo, caso Formosa, caso Chaco, si querés, que obviamente dependen de la coparticipación, como muchas provincias, dependen de la coparticipación. Bueno, pero eso, ¿Qué haces? pero eso sucede porque básicamente les permitió que haya tanto Estado que terminaron matando al sector privado. Y vos no podés vivir de parasitar. Entonces, digamos, lo que hay que encontrar es una forma para que salgan adelante. Y la forma para que salgan adelante es que se corra el Estado del medio. Cuando se corre el Estado del medio, todo florece. El Estado no es la solución, el Estado es el problema. Es decir, y el eje central de la decadencia argentina es el Estado. Javier, falta designar un juez en la Corte Suprema. Quedó vacante, nunca lo cubrió el kirchnerismo. Una jueza, en realidad, probablemente. ¿Lo tenés en perspectiva? ¿Es un tema que estás viendo? Sí, lo mismo falta un procurador también. Sí, también, que también un puesto muy clave. Sí. Igual hay varios puestos clave, pero sí, lo tenemos en carpeta. ¿Y la Corte te parece bien de 5 miembros o imaginás más grande o con otra estructura? Yo voy a cubrir lo que tenga que cubrir, pero después una de las cosas que quiero es que la reforma del Poder Judicial la haga el propio Poder Judicial para que sean verdaderamente independientes. Es decir... No, pues si no está todo el tiempo la política queriendo meter un juez acá, un ministro de la Corte acá. Es así, funciona. Bueno, yo no quiero que sea así. Sí. Ahora, ¿por qué puedo hacer esto? Porque estoy limpio. No necesito, digamos, estar apretando jueces porque estoy sucio. Entonces, tenemos una oportunidad para justamente hacer un cambio de raíz también en la justicia. Una pregunta síntesis. Vamos a suponer que sos presidente. ¿Qué imaginas para todos los sargentos, para todos nosotros, a partir del 10 de diciembre, en cuanto, ¿cómo crees que va a ser el año? Porque yo imagino un año como muy duro. Mira, si hay algo que me ha caracterizado a lo largo de mi vida, y para los que me conocen en la vida pública, es que yo prefiero decirte una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Nosotros, el 10 de diciembre, le vamos a explicar con claridad a todos los argentinos qué es lo que estamos recibiendo. Le vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a tener que sobrellevar la transición. Digo, porque todos estos desastres no son gratis, en algún momento lo tenés que pagar. Tenemos que esperar una primera parte del año con mucha inflación, casi todos los economistas que vienen acá nos dicen eso. Todo depende de cómo vayas a resolver la cuestión monetaria. Si nosotros resolviéramos la cuestión monetaria y de la eliminación del Banco Central rápidamente, eso significa que para la elección de medio término tenemos inflación de primer mundo. 2 años. O sea, vos Sí. imaginás un primer año. ¿Cuándo vamos a empezar a ver una mejoría de lo que es hoy la Argentina? Cuanto más rápido nosotros resolvemos el problema de las LELIC y liberamos el cepo, vos vas a tener un efecto positivo en términos de actividad. Es decir, esto que yo te conté, digamos, del freno de mano, le sacaste el freno de mano, y otra cosa es como derrotás las expectativas de inflación y en el medio iniciás el proceso de la dolarización, lo que vas a tener es una situación donde te va a bajar mucho la tasa de interés porque se te elimina el riesgo moneda. Sí. Eso lo que va a hacer es que además, como es irreversible, el programa es creíble y tenés expansión, por lo tanto el riesgo de contraparte te baja. No solo eso, sino que además te baja el riesgo de tasa de interés porque te bajaron, uno se te eliminó y el otro bajó. Eso lo que te va a generar es un efecto expansivo muy fuerte y que va a generar un impacto muy positivo en términos de actividad y empleo. ¿Qué le decís a la gente que teme un Bonex? Porque fue también uno de los términos más googleados. Sí, está bien, bueno, pero eso es una de las mentiras que han dicho mis competidores. O sea, si hay algo que caracterizó esta campaña es que fue una campaña muy sucia y una de las cosas que se pasaba a hacer es, se pasaron criticando las cosas que yo hacía, pero de manera deshonesta O sea, ¿no intelectualmente. piensan darle un bono a tantos años a la gente que tiene...? No, fíjate esto, mi frase cuando estuvimos con el Fondo Monetario Internacional, yo arranqué con una frase no trivial, que es, los compromisos y los derechos de propiedad se respetan a rajatabla. Cuando estoy diciendo eso es, vamos a pagar la deuda, por ende estoy diciendo, vamos a hacer el ajuste fiscal, y al mismo tiempo estoy diciendo, la solución de las LELICs es una solución de mercado. Es decir, que no implica una violación del derecho de propiedad. El plan Bonex es una violación del derecho de propiedad. Yo
trato de bajarte al llano. Para hablarle a un empresario pyme, yo quiero saber, digo, después del 10 de diciembre, ¿qué va a pasar en la Argentina? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar a un empresario pyme? ¿Qué le va a pasar a un chico, a un joven que está estudiando, que está pensando hoy cuál va a ser su futuro? Es decir, ¿qué se va a ver en la Argentina? A ver, vos te vas a encontrar con un intento serio de estabilizar la economía. Y una vez que vos estabilizás la economía empieza a crecer. ¿Y eso lo voy a ver en cuánto tiempo? Vos para bajar la inflación, por ejemplo, la convertibilidad tardó 20 meses. Vos iniciaste en abril del 91 y para enero de 1993 éramos el país con menos, uno de los países con menos inflación del mundo. Es decir, no es magia. O sea, digo, estabilizar la economía te va a llevar 18 meses por lo menos. Entonces, lo que hay que hacer es decir, mire, esta es la situación. Ahora, podemos no intentar así, podemos ir por la heterodoxia y el parche eterno. Bueno, así estamos, ¿no? De ser el país más rico del mundo, somos menos de 100 hoy, ¿no? Al tipo de cambio paralelo. Entonces, nosotros venimos y este es el programa, y este es el programa que va a dejar sentadas las bases para que Argentina inicie un proceso de crecimiento que de acá a 35 o 45 años Argentina sea una potencia mundial. Es decir, y no, pero eso es muy largo. Bueno, está bien, es cierto, la maratón tenés que dar el primer paso, pero te diría, en 15 o 20 años nos podríamos parecer a Italia, a Francia, mejor que España, en 25 años nos podríamos parecer a Alemania, y en 40 nos podríamos parecer a Estados Unidos, y en 50 a Irlanda. Y para ese pibe que se quiere ir de vacaciones o pyme, con el dólar, no con el cepo, con el dólar, ¿lo vas a liberar, se va a unificar? ¿Qué pasa el 11 de diciembre? Es que nosotros, el dólar tiene que ser el dólar de mercado. Se libera el 11. Nosotros cuando no liberás hasta que no limpiás el problema de las LELIQs. Porque si no el cambio de portafolio te genera la hiper. Entonces, la única forma que vos tenés de evitar la hiper es arreglando el problema de las LELIQs. Y eso, nadie habla de la solución de las LELIQs. Entonces, si no vas a hacer nada, seguís con cepo. Y seguís con la economía con el freno de mano y no te la vas a poder aguantar socialmente. Si lo soltás sin arreglar el problema de la LELIQ, te genera la hiper. Bueno, nosotros estamos haciendo una propuesta para terminar con ese problema, que es la dolarización. Y además, o sea, no tienen la chance de nunca más volver a utilizar la política monetaria para estafarnos. Porque pensá que en los últimos 20 años la política nos robó con el señoriaje 280.000 millones de dólares. Este gobierno de delincuentes nos robó 90.000 millones de dólares. Y si yo me paro en el último año, nos está robando 25.000 millones de dólares. Yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa si yo te hago un programa social para el sector privado donde le inyecto 5 puntos el PBI? Sería maravilloso, ¿no? Bueno, termina con la inflación y es lo que pasa. Javier, hablas mucho de ganar en primera vuelta, de la que ves viable el escenario de ganar en primera vuelta. Te quería preguntar si ese escenario también puede repercutir en que tal vez pueda ganar la provincia de Buenos Aires. A ver. Carolina Píparo en este caso. Existen chances ciertas de que Carolina le pueda hacer el takeover al kirchnerismo. Existe la posibilidad de que Carolina Píparo sea la próxima gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Está Grindetti en el medio también. Pero está atrás. ¿Lo ves atrás? Hoy, sí, funcional al kirchnerismo. Igual que Juntos por el Cambio. Sí. ¿No? Que viene tercero. En términos porcentuales, por eso te digo. Pero vienen terceros. Sí. Igual que Bullrich. O sea, son funcionales al kirchnerismo. Porque esa fue la lógica que históricamente usaron, ¿no? Que el tercero es funcional al kirchnerismo. Bueno, hoy los que son funcionales al kirchnerismo es Juntos por el Cambio. Hoy el vehículo para derrotar definitivamente y para que no vuelvan más los kirchneristas, es decir, ponerle la tapa al ataúd, es La Libertad Avanza. ¿Te imaginás en primera vuelta ganando? Mira, los números no están dando que ganamos en primera vuelta. Pero, si el error estadístico juega de nuestro lado, podemos ganar en primera vuelta. No les están dando, pero por muy poco. Exactamente, estamos cerca para ganar en primera vuelta. Entonces, si la gente va a votar, si fiscalizamos bien, y la gente se da cuenta que el vehículo para terminar con el kirchnerismo no es Juntos por el Cambio, es La Libertad Avanza,
y entienden que la forma de terminar con el kirchnerismo es la libertad avanza, eso se manifiesta en votos, podemos ganar en primera vuelta y se terminó el kirchnerismo. No ves un escenario, entonces ves siempre un escenario contra el kirchnerismo compitiendo, no un eventual escenario de posible balotaje conjunto por el cambio. No, el rival a vencer es el kirchnerismo. Directamente. Javier, muchas gracias. Gracias, Antonio, gracias. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado